Rosa, qué linda eres. Quizá usted con esa frase recuerde una de las canciones más emblemáticas del folclore colombiano, grabada en distintas versiones como la de Joe Arroyo, Totola Momposina e Irene Martínez, quien supuestamente la compuso. Pero esta canción cuenta con una versión que se hizo aún más popular en el país por la interpretación de Carlos Vives en el álbum La Tierra del Olvido, sin duda uno de los más importantes en la construcción del sonido moderno de la música colombiana. Detrás de quien compuso esa canción se teje una de las tantas historias de juglares, cantaores y compositores de folclore de nuestro país que han quedado más que en el olvido, en el abandono, sin dinero, sin una pensión ni respaldo alguno que le permita gozar de una vejez digna. Pero esta historia tuvo un final un tanto distinto. En el 2017 apareció El Orisha de la Rosa, el primer álbum solista de Magín Díaz, quien a sus 95 años tenía más vitalidad que nunca para dejar inmortalizada parte de su obra musical en una larga duración que llevó a Magín a convertirse como el artista más viejo nominado a los premios de la Academia y a ganar varios, entre ellos un Latin Grammy por mejor empaque de disco y un Grammy Anglo por mejor diseño de empaque, pero que en mi opinión, y con todo respeto, son poco para la calidad musical y cultural de este disco. Podríamos decir que el mentor de que el sueño de Magín se materializara es un filósofo bogotano, que llegó a Gamero, la tierra de Díaz, con un propósito distinto al disco de Magín, pero que por cosas de la vida terminó hasta acompañándolo en el final de sus días. Daniel Bustos es el invitado a Sonido Libre Podcast 25, quien a finales de mayo nos permitió grabar un podcast muy emotivo en el que nos cuenta la historia de cómo se gestó El Orisha de la Rosa, sus aliados en esta aventura, sobre su primer libro, que es justamente la biografía póstuma de Magín, su productora No Name y otras anécdotas relevantes para este importante proyecto, no solo musical, sino cultural en la historia de nuestro país. Cabe resaltar que El Orisha de la Rosa es toda una obra de arte en físico. Cuenta con 4 bolsillos, un primero con el CD de 18 canciones cantadas por Magín en solitario y a dúo con Carlos Vives, Totola Momposina, Messier Periné, Elisa Humet, Celso Piña, entre otros. Un segundo bolsillo con un librillo de 42 páginas que cuenta el proceso de investigación y 2 bolsillos más con postales que retratan cada una de las 18 canciones a través de pinturas de artistas latinoamericanos que al escuchar cada canción de Magín plasmaron su inspiración en esta obra visual. Lo invito a que al finalizar este podcast pase por mi perfil de Spotify, Iván Zainea, escuche la playlist dedicada a Magín o escuche El Orisha de la Rosa en cualquier plataforma digital. Pero más que eso, si le es posible, adquiera en físico ese que, reitero una vez más, es una obra de arte. Sin más preámbulos, en Sonido Libre, Daniel Bustos, a quien agradezco permitir contar esta historia a través de este podcast. Daniel, siendo filósofo investigador, ¿cómo llegas a Magín? ¿Por qué Magín? Bien, yo estudié filosofía y estudié en una universidad que tiene un perfil muy concreto y siempre está mirando a Europa. Entonces, en la universidad a mí me hicieron ver que lo que valía la pena, la cultura que valía la pena era la europea y en 2 idiomas nada más. Era el alemán y el griego antiguo. Por lo tanto, hombres negros, o bueno, mujeres negras, no existían. Todos eran blancos, todos eran monos y todos eran de ojos claros. Este trabajo y esta negación de lo nuestro, negación de nuestra América, me hizo caer en una crisis epistemológica. Yo lo llamo así porque es una crisis que yo vivía de manera existencial y no entendía por qué la somatizaba. Y se somatizó en un bajo rendimiento académico, en un desprecio por las clases, en un desprecio por la academia. Y un día me contaron que había un pueblo que era Palenque, que tenían un idioma diferente y que tenían unas costumbres diferentes. Yo dije, bueno, yo quiero ir a ver. Cuando me fui a ver el pueblo, resulta que yo vivía en Leticia 5 años, entonces yo ya había tenido contacto con culturas diferentes a las nuestras, digamos, pues a lo que se ve en Bogotá. Y cuando llegué a Palenque, un palenquero se me acercó y me dijo, si vos querés que yo hable palenquero tenés que darme 2.000 pesos, que tenía que pagarle porque hablara su propia lengua. En ese momento yo era muy ingenuo, y digo ingenuo porque ahora pienso distinto de esa persona que me pidió plata para hablar, y en ese momento yo lo rechacé y dije que yo no quería ver eso. Entonces me fui del pueblo y llegué a Palenquito. Palenquito está en la entrada de Palenque y ahí conocí a un demiurgo que se llama Guillermo Valencia Hernández. Guillermo Valencia Hernández es tamborero de Petrona Martínez y es escritor.
Y Guillermo Valencia Hernández tiene un recelo también porque él entiende a Palenque no como un pueblo cerrado en el que ellos nunca tuvieron comunicación con el exterior, sino que lo entiende como un pueblo comerciante, que se abrió, que no tuvo fronteras y que tuvo mucho contacto con el exterior. Entonces él entiende que Palenque es una región. Y así fue que llegué a Gamero, porque Gamero también es Palenque, para mí. Porque están cerca. Están cerca, Gamero y Palenque están a 20 minutos en moto. Si bien en Gamero no se habla palenquero y no hacen lumbalú, tienen muchas costumbres muy parecidas y entre esas está el bullerengue, una manera de hablar, una manera de comportarse. Es una cultura regional para mí el Palenque. Se puede decir que ahí, cuando uno empieza a leer el libro, pues empieza como obviamente la infancia de Magín. Magín prácticamente que rompió como un hito, digámoslo así, al ser un cantador, viniendo de cantador a su mamá, pues le fascinaba y se metió. Esa costumbre aún se sigue manejando en Palenque. O sea, o ha cambiado de pronto como esa idiosincrasia, de pronto uno recogiendo la historia de Magín, a ver hoy en día que veo proyectos, por ejemplo, como el de Simón Mejía Bombasterio, que se fue y se entró allá a conocer un poco y ahí ha salido música increíble. ¿Hay algo arraigado todavía? Yo siento que lo que ha pasado con esto es que la mercantilización de estas culturas y de estas regiones y el turismo que llevó declarar a Palenque como un patrimonio inmaterial de la humanidad ha destruido un poco la idea ha destruido la idea de esa tradición, de ese largo legado que se expresa y que se mantiene y se entrega a las nuevas generaciones. Porque al ponerlo, al descontextualizarlo y dejarlo de ser como una cultura, como un tipo de rito y convertirlo en dinero, esas personas que lo hacían lo dejan de integrar eso en la comunidad y lo convierten en un negocio. Y eso pasó con Magín al final de su vida y pasó con estos grandes cantadores. Pasó con Petrona Martínez y pasó con... Sí, ha pasado con varios. Entonces yo lo que veo es como que sí hay una ruptura, pero siento que hoy, por ejemplo, en María la Baja, a través de los colectivos de los jóvenes, hay un intento de recuperación que integra muy bien la mercantilización y el rito. Y ese intento de los jóvenes es un intento transgénero. Es un intento de hombres jóvenes que encuentran una liberación para sus masculinidades en el bullerengue. Como tú decías, Magín es un hombre que es una excepción porque es una cosa de mujeres, sí. Pero yo lo que encontré en Magín es que Magín, además de atreverse a cantar bullerengue, se liberó esa masculinidad que exhala el tamborero, una masculinidad de macho, de pelo en pecho, conquistador, que todo el tiempo está ávido de mujeres. Y Magín es una masculinidad distinta. Magín. Llegas allá, llegas con Guillermo. Sí, llegó con Guillermo Valencia. Guillermo te conecta con Magín. Uh-huh. Guillermo me conecta con Magín, volviendo a esto. Y ahí es cuando Guillermo me dice que hay un cantador de 92 o 91 años en ese momento, al que le interesa conocer gente porque él quiere grabar un disco. Entonces llegamos a Gamero, a ese viaje me llevó Federico Galvis, y llegamos a Gamero. Federico tenía planeado pintarle la casa a Magín de rosado y pintarle una rosa, y ya venía trabajando en un proyecto con Magín y Gualajo. Y Guillermo nos introduce al personaje, a este gran personaje, pero pues para mí, que yo acababa de hacer la ruptura epistemológica con Europa, con mi universidad, con filosofía, y estaba entrando a otro mundo, un mundo negro, un territorio que yo no conocía, que era completamente nuevo para mí, ver a un viejito negro sentado, sin camisa, así agachado, como acongojado y frágil,
pues para mí era un viejo más que necesitaba que le ayudaran a caminar, que necesitaba que lo pasearan y le dieran la comida. Y de repente el viejo dice: es que yo canto, se para, se pone una camisa él solo, se toca los pies para demostrar que es una persona flexible y que todavía puede y no necesita ayuda de nadie, y empieza a cantar Rosa, qué linda eres, y otras canciones. Ahí es cuando pues para mí es una revelación que hay otro mundo, que la filosofía no es solamente lo que dice Europa y lo que dice mi facultad, y que necesitamos entender otras cosmogonías y otros cuerpos y otras formas de vida para acercarnos a un marco más humano de la filosofía. En ese momento, cuando pues lo ves y entiendes eso que justamente me acabas de describir, dices, ¿vamos a hacer el disco? ¿O cómo fue ahí consolidar esa idea? Fue muy difícil porque Magín es una memoria circular. La vejez es así, se convierte en un círculo. Y Magín decía que él nunca había grabado un disco. Y después, no, y él manifestaba el deseo de grabar su primer disco. Yo quiero grabar mi primer disco. Resulta que ahí entramos en una complejidad, porque ellos le dicen disco. Imaginen, es una memoria que viene del LP. Uh-huh. Entonces para él un disco es una canción, porque a veces metían una canción en un mini, en uno de esos pequeños formatos. 7 pulgadas o algo. Eso, y era solo una canción, y para Magín un disco era una sola canción. Para nosotros, o bueno, para mí un disco es un álbum. Un álbum completo. Entonces cuando él nos decía que no había grabado un disco, uno no sabía qué pensar, si era un álbum o si era una canción, pero él ya tenía grabadas algunas canciones. Federico Galvis en ese momento había grabado una canción entre él y Gualajo, que es El piano de Dolores, que es una canción bellísima, que le quedó muy bien hecha. Y bueno, lo que pasó ahí es que Federico tenía una idea de hacer con Magín un álbum completo entre Gualajo y Magín, uniendo como una idea muy, muy, muy interesante de unir las dos costas, que se llamó las dos puntas del pañuelo. Entonces unía la marimba, el bullerengue, Gualajo, Magín, el Pacífico y el Caribe, a través de pues, la fusión musical, porque se dio cuenta que pues encajaban si bien no son lo mismo, encajan muy bien y funcionan y enriquecen hay una riqueza. Tuvo un problema en la gestión de recursos para hacer el álbum, y después Federico abandonó el proyecto. Y lo abandonó porque no sé si se quebró, no sé si lo robaron, no sé si se quiso dedicar a su carrera como solista, que es Maré. Entonces yo perdí comunicación con Federico, y un día yo volví a Gamero, porque yo lo que quería era editar la obra de Guillermo Valencia, porque Guillermo Valencia, además de ser tamborero de Petrona Martínez, era escritor, y lo mío era escribir. Y eso hablamos ahorita, porque salió con No Name, sale algo ahí, ¿no? Con Guillermo. Entonces esa fue mi intención, y cuando yo volví a donde Guillermo, él me dice, Dani, todo bien con que vengas a vivir pues Palenquito, esto, a ayudarme con mi obra, pero quiero que vayamos a donde Magín, lo visitemos, porque necesito que veas qué está pasando. Entonces me fui a donde Magín, y por petición de Guillermo y de Magín, por petición de Guillermo, llegamos allá, y Magín me dijo, Federico, hace mucho no aparece, ayúdame, vale, a hacer un disco. Entonces yo dije, bueno, pues llamé a Federico, Fede, ¿qué pasa? Y dijo, huevón, no, pues la cosa estaba muy complicada con el proyecto que él estaba pensando. Entonces yo le dije, bueno, déjame, yo vengo nuevo en esto, déjame, yo lo intento, a ver qué hacemos, y sacamos el disco de Magín adelante. Y lo que ocurrió es que empezamos a trabajar juntos, Federico, Diego Carranza, Sebastián Monroy y yo, porque llegábamos todos nuevos, menos Federico, que ya estaba muy agotado existencialmente de esto. Y yo le dije, Fede, tú ponte al frente y danos órdenes, nosotros hacemos todo el trabajo sucio. Pues el trabajo sucio es el trabajo burócrata.
Y no coincidimos en algo, pasó algo en Bogotá y él como que revivió todos esos malos momentos que tuvo en el momento en el que él estaba ejecutando el proyecto de las dos puntas del pañuelo y me dijo, no, Dani, yo tomo la decisión de irme. Entonces yo me quedé solo, me sentí sin respaldo porque pues yo finalmente era un tipo de filosofía. Y dije, bueno, pues no sé, me invento algo. De hecho, ¿ya conocías a Magín? No. O sea, cuando llegas a Gamero y demás, te presentan a Magín y si quizá lo que le ha pasado a la mayoría de la gente, cuando escucha a Rosa dice, ah, claro, pero antes ni idea. No, yo pensaba que esa canción era de Carlos Vives y de Totó la Momposina. O sea, y que Magín no existía. Y cuando él dijo que él había compuesto la canción, pues ahí yo dije, no, el asunto aquí es una cuestión legal. Entonces busqué a los ahí ya yo estaba solo y ya me había separado de Federico y ahí agarré y busqué a los abogados de Carlos Vives y ellos me dijeron, esto es un tema muy delicado, obviamente pusieron las alarmas en el techo y dijeron, venga, miramos qué hacemos. Bueno, nos empezamos a reunir, nos dimos cuenta que eso había prescrito porque al final la canción se la había, en palabras de Magín, robado su prima, que es Irene Martínez, la de Soneros de Gamero, y de la pues, agrupación de la cual Magín también hizo parte, sí, pero salió. Y bueno, yo les dije como necesitamos arreglar esto y ellos me dijeron, sí, pero vamos a necesitar testigos de la edad de Magín que hayan visto que ella se lo robó. Y pues Magín era una persona que, pues hay 2 o 3 viejos de la misma edad en Gamero de Magín, que pues de la edad de Magín, y hay unos personas 30 años menores que Magín, pero ellos no vivieron el evento, no vivieron ese momento en el que pasó, o vieron el momento en el que Magín la compuso, me decían, pero Magín supuestamente la había compuesto a los 13 años. Entonces me dijeron, Daniel, esto es muy difícil, y si hacemos este problema, a la plata se la van a quitar es a la prima de Magín, no a Carlos Vives. Claro. Y la prima de Magín ya estaba muerta y tenía herederos, y esos herederos tampoco tienen un centavo en Gamero porque no se sabe qué pasó con la plata. O sea, hay que corresponder algún día. Dios quiera. Pues sí pasa. Entonces, nada, yo salí muy decepcionado porque pues la conclusión fue que esto iba a demandar más de 5 años y mucho dinero para pelear unos derechos morales y no patrimoniales porque la canción ya no estaba haciendo plata. Entonces yo dije, bueno, Magín tiene 90 y punta, quizás tengo 2 años para sobrevivir esto y no voy a desgastarme en una lucha legal, más bien intento hacerle el disco. Y así empezó todo. ¿Viene el crowdfunding ahí? No. Después. El crowdfunding es después. Entonces, lo primero que hice fue buscar a mis profesores que eran disidentes de esta imagen de Europa, y ellos me aconsejaron que buscara pues apoyo en la universidad. Entonces busqué a Chaco es el Manuel García Orozco es el productor de Petrona Martínez, y el man me dijo, Dani, lo que yo no sabía qué necesitábamos, y él me dice, mira, vas a necesitar productor musical, vas a necesitar masterización, vas a necesitar mezcla, vas a necesitar ingeniero de sonido y vas a necesitar ayudantes. Y todo eso hay que sumarle un estudio de grabación. Eso es lo que yo voy a necesitar, digamos. Pero ahora tú piensas de qué vas a necesitar para Magín, para la gente. Y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a conseguir toda esta plata? Entonces dije, no, esto es imposible. Y me fui a la Javeriana y quería una cita con el director del Centro Ático, pero esas citas no se dan fácil porque pues era el director del Centro Ático. Entonces lo esperé mientras él iba al baño, y cuando el man salió lo busqué en internet, le vi la cara, y cuando el man salió le dije, regálame 2 minutos. El man es Germán Rey y me dijo, ¿eres peripatético? Le dije, pues si quieres lo hacemos a la vieja usanza peripatética, y entendió, pues como que se ocurrió como una feeling, ¿no? Sí, hubo un feeling de carácter, y me dijo, pásame un correo en el que me expliques todo y vas a tener esto asegurado, si es lo que quieres. Entonces yo dije, listo.
La hora en el centro ático cuesta como 300.000 pesos. Me dieron 9 días, 24 horas disponibles. O sea, la cuenta es astronómica. Bueno, todo esto fue un servicio, como una donación que hizo la Javeriana, y ahí empecé a buscar recursos internacionales. Entonces, Grammy, la Fundación Latin Grammy, me gané uno de preservación, un premio de preservación de la Fundación Latin Grammy. Me gané, bueno, hice alianzas con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Cultura, con personalidades de cualquier parte. O sea, como busqué actores del país para que me dijeran, pues para que hicieran un video. Como a Magín no lo conocía nadie, a mí me pasó esto. Una vez yo estaba con mi papá y le mostré a mi papá a Magín, el video de Magín, un video que yo había grabado con el celular. Y el man me dice, Daniel, ¿pero quién es ese viejo? Y le digo, no, pues es un viejo que canta, hizo Rosa. Me dice, pero a ver, mi papá era políticamente incorrecto. Entonces él me dice, este man es negro, es costeño y está viejo. Si no se muere, lo roba. Y yo dije, ¿cómo hago? En lugar de pelear con mi papá, que también era un señor, murió hace poco, dije, ¿cómo hago para convencer a mi papá? Porque mi papá en este momento, o sea, con este argumento es casi el 70% de la población colombiana. Sí. Esta es la idiosincrasia. ¿Cómo hago para...? De nada me sirve pelear. ¿Cómo hago para cambiarle la manera de verlo? Y el man, estábamos hablando y prendió el televisor y empezó la novela. Y cuando empezó la novela me dejó de prestar atención. Y yo dije, la solución está allá. Entonces busqué actores. Y le dije a los actores que por favor hablaran sobre Magín y les hice un discurso. Grabé como 20 actores. Carmenza Gómez, Humberto Dorado, Mabel Moreno, bueno, un montón de gente ahí. Y ellos, cuando armé el video, se lo mostré a mi papá y mi papá dijo, Magín es muy importante. Y con eso logré que mucha gente pensara que Magín era importante y reunir recursos para un pasaje, para que me dieran los almuerzos aquí en Bogotá, para los taxis. Uber me regaló $1.000.000 en la aplicación para moverlos. O sea, no me dieron la plata, era para solamente moverlos. Y así financiamos el disco, así pudimos sustentar tanto. Y después empecé a buscar a todos, bueno, después no, en ese mismo momento que buscaba a los actores, buscaba a los músicos. Empecé con Petrona Martínez porque era la que tenía la mano, por Guillermo Valencia. Cuando tuve a Petrona busqué a Maite. Cuando tuve a Maite dije, este es el paso a Carlos Vives. Y ella me dijo, no, Dani, porque ella está mamada de que la busquen para Carlos Vives. O sea, entonces yo dije, listo, no, por ahí no es. Busqué a Gualajo otra vez para grabar la misma canción. Busqué a muchos. Empezó a crecer el combo. Busqué a Omar Portuondo, a Anita Tijoux, a Manu Chao, a Lila Downs. Lila Downs me dijo que sí, Omar Portuondo me dijo que no, Anita Tijoux me dijo que sí y Manu Chao nunca respondió. Ahí están las luchas de la izquierda del mundo. Bueno, bueno, entonces o sea, la curaduría, que era mi siguiente pregunta, fue más de qué artistas se suman a esta causa. O sea, no hubo una selección de, bueno, vamos a meter a X, Y, Z. Yo hice una curaduría, pero pues mis conocimientos en música eran en ese momento absolutamente limitados. Yo escuchaba música clásica. Entonces yo lo hice por regiones. Yo dije, bueno, esto es una inspiración de lo de Federico. Yo dije, bueno, si el Pacífico es Gualajo, necesitamos meter algo de los llanos. Pues necesitamos, no, porque no lo probamos. Y busqué un llanero que era Grupo Cimarrón. Me dijeron, de una, vamos. Después yo dije, listo, necesitamos por la historia de la canción a Toto La Momposina y a Carlos Vives. Después Bomba Estéreo y Sistema Solar, porque eran los que estaban sonando en el mundo y los que podían darle una movida muy interesante a la música en sentido electrónico, vigencia, digamos, en otro mercado. Y después dije esto está muy interesante, vamos, cumbia, busquemos a Celso Piña, que está en México. O sea, podemos buscar un viejito acá, pero Celso es Celso. Celso es Celso, ¿no? Claro, pero Celso ni siquiera es la mitad de lo que son estos... no, claro, bien. Digamos en cuanto al nombre, como lo estamos poniendo. Nombre, pero en cuanto también al hecho de lo que significa la cumbia en México. Claro. O sea, respirar, el man idealiza Colombia. Sí, muy cierto. Entonces el hecho de traer a Celso me parecía súper interesante por toda la vuelta que dio la cumbia. Sí. Y después dije, bueno, ya que hay acordeón, ¿por qué no llevamos a Chango Espasiuk?
Chango Espacio, que es de Argentina, un man al que yo conocí alguna vez y me pareció increíble, y dije, este man tiene una sensibilidad especial, va a entender la música de Magín. Y ahí llegó Alecumá, Dizzy Manyeco, y empezaron así. Yo dije, necesito Omar Aportuondo, porque Omar Aportuondo canta Alma de Roca, que Magín la titula Me Amarás. A Lila Downs, porque era mi sueño reunir otra vez a Celso Piña, Totó la Momposina y Lila Downs en otra canción, como Zapata se queda. Pero Lila Downs me dijo, Dani, lo haría con gusto, pero yo no manejo mis tiempos, los maneja Sony, y esto no es Sony Colombia, es Sony no sé qué, y se van a demorar 2 años, y Magín no tiene tiempo para esperar, y yo le dije muchas gracias. Anita Tijoux me dijo que sí, publicó en sus redes que iba a estar en el disco de Magín, y le rogué como rogada de llamar a sus 2 managers, y el internacional, el chileno, mandarle correos, todo, y nunca apareció, nunca pudo, no podía, no quería, no sé qué, bla, 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 bla. Y ya, así fue la curaduría. Este álbum tuvo 2 premios. En realidad tuvo 4. Ok. O sea, tuvo 4 nominaciones a premios grandes y ganó 3. Entonces estuvo nominado a 2 Latin Grammy, uno por Mejor Empaque, que lo ganó, y otro por música, yo detesto ese nombre, pero ¿qué hacemos? Música folclórica o algo así. Sí. Se lo ganó, competíamos contra un pez muy gordo, y no gordo porque ella sea muy conocida en el mundo, sino porque le pertenece a Sony, y Sony pone muchos votos. O sea, no es tanto el artista, es el músculo. Ahí cuando uno ve los votos y cómo funcionan las empresas, no es tanto el nombre del artista el que gana, sino a quién le pertenece. Y eso de quién le pertenece es el que pone los votos, porque es el que conoce la gente que vota y es el que manda los regalos. Entonces, competíamos en una categoría insignificante para el mundo de la música internacional contra un pez muy gordo que era Sony y que era Natalia Lafourcade. Natalia se lo ganó, Magín no lo ganó. Y después nos nominaron a un Grammy Award que no esperábamos ganar por el Best Packaging, y se lo ganó en un empate con otro grupo que no me acuerdo cómo se llama. Y después nos nominaron a 4 premios, se me ha olvidado eso, con el Independent Music Award, que es en New York, y ganó solo uno a Mejor Canción Latinoamericana. ¿Me Amarás fue eso? Y ganó Me Amarás con Monsieur Periné. Las otras 3 pues no ganó. Y esos son los premios del disco. Hay algo sorpresivo, ahorita que hablábamos de Psycho Psycho, después de todo esto, le da una pensión vitalicia a Magín a los 95 años, ¿no? O sea, uno dice, ¿ya para qué? Pero de pronto, Daniel, analizando todo y que acompañó a Magín, y me imagino que conoció más artistas y más compositores por ahí al lado, ¿tú crees que esto sirvió de algo como precedente para que realmente una asociación como Psycho se apropie realmente de esos baluartes del arte y de la cultura y de nuestra música que están olvidados? Te tengo que dejar algo claro. Psycho no es de mis afectos. No, de ninguno. No es de mis afectos, pero hasta los malos hacen cosas buenas. Alrededor de Psycho hay una persona. Magín llega a Psycho por una persona que se llama Wadi Bedran. Wadi Bedran es un personaje como construcción de personaje, ¿no? Es un personaje malévolo, es un personaje es un timador, como personaje, no la persona, como construcción de personaje. Él se supone que robó a los soneros de Gamero, que robó a la niña Emilia, y él salió en esta novela de la niña Emilia como el más malo de todos. Wadi Bedran una vez vio a Magín en el 90 y punta, tirado en una hamaca sin qué comer, y literalmente pidiendo comida en las casas de al lado, caminando por ahí por Gamero pidiendo un plato de arroz. Y Wadi, que tenía muy buenos contactos en Psycho, lo metió a Psycho con una pensión vitalicia, creo que fue por catástrofe. No fui yo el que le dio la pensión vitalicia, fue Wadi, y se la dieron por un porcentaje del sueldo mínimo vigente. Siempre fue la mitad o un poquito menos.
Entonces Magín, gracias a Wadi y gracias a Saiko, como desde el 90 y punta, o sea, desde los... Parece mucho tiempo, pero en realidad ya Magín estaba viejo. Magín está viejo desde el 80. Claro. Magín empezó a recibir este dinero y empezó a conseguir, bueno, a vivir mejor. Y eso le duró hasta que yo aparecí. Cuando yo aparecí, hice toda la vuelta en Saiko para que le reconocieran a Magín una pensión de 2,5 millones o 3. Pero Saiko hizo el estudio y no sé qué, y le dijeron, no, le vamos a dar en su lugar una pensión de un mínimo. Entonces, desde el 2016 más o menos, Magín tuvo una pensión vitalicia de un mínimo, hasta que murió. Hoy Saiko, pues ellos se apropian de esos baluartes y nadie los regula, y es muy problemático. Entonces yo les agradezco mucho, digamos, a Wadi y a Saiko haber hecho eso por Magín, pero hicieron cosas terribles cuando Magín llegó de Las Vegas. Pusieron encima del ataúd una bandera de Saiko, como si el cuerpo le perteneciera a la institución. Eso fue una vaina terrible porque las comunidades negras y de Gamero no entienden eso. Y aparte porque pues el cuerpo de Magín duró varios días en salir de Los Ángeles justamente por lo de la ambulancia, sí, a Ollón y bueno. Ahorita hablamos de eso, me imagino. Pero bueno, eso hizo Saiko y hoy se aprovecharon de la inocencia de uno de los hijos de Magín y le dijeron que ellos necesitaban cuando Magín muere, los que hacen el certificado de función, pues es la morgue de Estados Unidos. Sí. Ella emite 2 certificados originales, uno para viajar y otro para los herederos. ¿Sí? Saiko le dice a con el que viajó, ya se quedó en el viaje. Sí. El otro llega a Colombia. Y Saiko le dice al hijo de Magín que ellos necesitan el certificado original para, no sé qué cosa, reglamentar ellos la muerte de Magín. El hijo, que confía mucho en ellos y les dice, ustedes me van a dar a mí las regalías de mi papá, a mí y a mis otros hermanos, las regalías de mi papá. Y Saiko le dice, claro que sí, porque yo le pagué regalías a Saiko para poder imprimir el disco de Magín. Ellos me dijeron que no hacía falta, pero yo entre más plata le llegara a Magín mejor, no importaba de dónde fuera. Entonces, y otros derechos de España y otras cosas. Y yo dije, bueno, y esa plata nunca se la entregaron porque Magín murió. Entonces esa plata está represada en Saiko para los herederos, no es mucha, pero para ellos es plata. Y los manes le dijeron esto al hijo de Magín, y el hijo de Magín dijo, bueno, tómenlo y ahorita ¿qué hacemos? Entonces le dijeron, necesitamos que usted nos entregue la sucesión. Para sacar la sucesión, él tiene que ir a una notaría con sus dos hermanos más y decir, este es el certificado de función. Y en la notaría les dijeron, necesitamos el certificado original de defunción de Magín. Entonces Mingo, que es el hijo de Magín, fue a Saiko y les dijo, por favor, entréguenme el certificado de función. Y la respuesta de Saiko fue, no lo tenemos en Cartagena, eso está en Bogotá. Mingo me pidió el favor a mí, yo me hice cargo, busqué a Rafael Cristancho, que es uno de los que trabaja ahí, estuvo en cargo de Magín. Y la respuesta de él, dígale al hijo de Magín que vaya y lo pida al lugar donde Magín murió. Le está diciendo eso a una persona que maneja una moto en Gamero, que no sabe inglés, que apenas tiene una visa y tendrá 500 o 700 mil pesos para mantener a su familia al mes. Entonces, en este momento estoy haciendo un derecho de petición contra Saiko porque cómo es posible que le quiten el único certificado de defunción que ellos tienen de su padre y no sean capaces de devolverlo. Es pura mala voluntad, mala fe. Entonces sí, o sea, yo les reconozco lo bueno y empiezo por ahí, pero no se portan bien. Pues sí, suena bastante crudo y pues eso era como el post de todo esto, ¿no? O sea, viene pues ya como avanzando un poco, sacas el libro que se puede reclamar gratuitamente en el Ministerio de Cultura. Ese libro también ha tenido un premio, ¿verdad? En realidad el libro deriva de un premio. Entonces, yo postulé a Magín para el Premio Vida y Obra de la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura en el 2017, creo que fue eso.
Entonces el premio son 60 millones de pesos para el ganador y una publicación de una biografía. Magín me escogió a mí para hacer su biografía. Eso implicó que yo tenía que viajar a Bogotá, a Gamero, a Malagana, a Arjona y a Venezuela, que fue un lugar donde él pasó 20 años de su vida, buscando fotos, testimonios de amigos, que todos los amigos de Magín, pues la mayoría están muertos por la edad. Entonces, una cosa muy interesante que me pasó allá es que el Ministerio de Cultura me pedía a mí en el contrato. Yo firmé un contrato en el que decía que yo iba a entregar 10 fotos de la infancia de Magín, 10 fotos de la adolescencia de Magín, porque así estaba hecho el contrato. Entonces yo dije, bueno, listo, pues ellos van a entender que Magín, las fotos de Magín vienen a aparecer en el 90 más o menos, cuando el man decide salir del país, bueno, en el 70 quizás, porque en Gamero no habían cámaras y porque no había esto, o sea, son poblaciones muy pobres, ¿cómo va a haber una foto de un niño? No hay. De hecho tiene 2 registros de nacimiento, uno de bautizo y otro de cédula, o sea, no obedecían esas lógicas esas poblaciones. Y yo estaba muy preocupado por conseguir esas fotos porque si no incumplía el contrato. Entonces yo dije, bueno, voy a Venezuela. Me dijeron, no pagamos viajes internacionales. Obviamente Venezuela ya estaba en crisis. Tampoco se iban a hacer cargo de mi seguridad. Yo dije, no importa. Y yo me fui. Y Magín vivía en un barrio en Caracas que era el más peligroso de todos, que era Petare. Y allá me metí y me quedé a dormir allá con todos los malandros, como les dicen a los pobres chinos. Y un día fui a la casa de una señora que tenía muy buena memoria y le dije, Marianela, eso está en la introducción de la biografía de Magín, le dije, Marianela, necesito que me cuentes cosas de Magín. Y la vieja empezó día, hora, personas, nombre completo, no sé qué, y empezó a contarme. Y era una memoria, si era un libro abierto esa mujer, memorias de 40 años atrás. Y le pregunté en ese momento si ella había visto fotos de Magín y si las había visto dónde estaban y qué pasó porque Magín peleó con alguien. Y me dijo, Dani, yo no me acuerdo por qué pelearon y no sé si hay fotos. 2 respuestas que no coincidían con la memoria de esta mujer. Yo me fui de la casa y me fui a dormir. Al otro día, a las 9 de la mañana, me mandan a llamar. Vuelvo a la casa y me dice ella, Dani, es que ya recordé. Y le dije, ¿qué recordaste? Y me dice, recordé lo que pasó. Y yo, ¿lo que pasó con qué? Me dice, recordé lo que pasó esa noche de por qué Magín peleó. Y recordé lo de la foto. Y le dije, ¿cómo? A mí no me interesa, o sea, me interesa la información, pero me interesa saber por qué lo recordaste. Y me dice, no me vas a creer. Y no me vas a tomar en serio. Yo le dije, no importa, dímelo que sí te va a tomar en serio. Y me dice, pero es que tú estudiaste. Tú no me vas a tomar en serio. Y yo, dímelo que sí te va a tomar en serio. Y me lo dijo, me dijo, ayer yo estaba durmiendo con mi hija cuando tú te fuiste. Y estaba el televisor prendido y vi que pasó una sombra por la puerta. Entonces yo le dije a mi hija, pasó alguien. Y mi hija me dijo, mami, estamos solas, duérmete ya que no está pasando nada. A las 2, 3 de la mañana yo sentí un olor a tabaco, a quemado, perdón. Entonces me paré a ver qué era lo que se estaba quemando. Cuando llegué a la puerta, el olor era de tabaco. Y cuando llegué a la sala, había un señor fumando un tabaco con un sombrero grande y era mi papá, el mejor amigo de Magín. Cuando lo miré, recordé todo. Esta es la razón por la cual Magín se fue esa noche peleando. Y la foto, ya te la traigo, está arriba en el altillo. Se fue al altillo. Obviamente yo quedé así con el corazón a mil diciendo, qué buena historia. Cuando ella bajó con la foto, bajó con un marco. Y el marco estaba vacío y me dijo, Daniel, la foto la recuerdo muy bien, pero en una inundación que tuvimos en el barrio, la foto se cayó y le cayó agua encima y yo la boté después porque se borró. Entonces yo le dije, qué cagada. Le dije, ¿puedes dibujarme la foto? Me dijo, no, te la cuento. Yo estaba aquí. Yo estaba en el centro, yo era una niña, estaba en el centro sentada en la rodilla derecha de mi papá. Mi papá era un aficionado a los gallos, entonces en su rodilla izquierda tenía un gallo. Tenía el sombrero gigante puesto, tenía un tabaco en la boca, atrás estaba Magín, no sé qué, tin. Yo le dije, dibújamela. Y me la dibujó. Cuando me la dibujó, yo dije, pues resolví algo para mi contrato. Y dije,
si la fotografía es la evidencia de la realidad, la pintura y el dibujo es la evidencia de la memoria. Entonces cogí todas las memorias de Magín y las mandé a pintar. Entonces el Ministerio de Cultura con el contrato aceptaron eso porque les entregué las memorias de Magín pintadas y eso casi que son fotografías. Así fue que, bueno, eso es una anécdota del libro y de todo lo que pasó. Hablemos un poco de No Name. No Name es una editorial editorial en el gran sentido de la palabra, editorial discográfica, editorial de libros, que yo me inventé con un amigo, con Sebastián Monroy, y lo hicimos porque él justamente en esa época quería apoyar mucho el proyecto de Magín y me dijo: Dani, yo lo único que tengo es en este momento un poco de plata. Hagamos esta empresa y vemos a ver qué pasa. Protegemos con esto el proyecto de Magín por si alguien no lo quiere, ¿sí?, robar. Entonces yo le dije: listo, dale. Y fuimos a la Cámara de Comercio e hicimos la editorial No Name. De ahí yo con esa editorial he cobijado varios proyectos míos, que es el disco de Magín, que tiene todos estos premios. Hice un documental sobre el asesinato de los líderes sociales, que se volvió viral y con el cual terminamos en Estados Unidos. O sea, pudimos llevar los líderes sociales y nos invitó el Congreso, Capitol Hill, a un senador, a una reunión allá para poderles explicar lo que estaba pasando con los líderes sociales. Fuimos a la OEA, después tuvimos una gira en Canadá, en Global Affairs, con el embajador. Pudimos también llevar los líderes sociales a esto. Y también hice un libro, edité un libro, que es un libro de Guillermo Valencia Hernández, y aquí se cierra todo el círculo por el cual empezó toda mi historia en el Caribe colombiano. Yo llegué allá porque quería editar la obra de Guillermo, terminé después haciendo un disco, terminé haciendo un documental y nunca edité la obra de Guillermo. Entonces así terminó y así se cierra el círculo y pude terminar la obra. La edité, se llama Vitorios Negros, es una región imaginaria que él crea como Macondo, pero lo llama Lamba porque es un territorio de negros. No tiene una narrativa secuencial, sino más bien cuentos de todo lo que pasa en ese territorio. El personaje es la geografía. Y yo dije, cuando hablé con él, con Guillermo, cuando uno habla con esas personas que son dicharacheras y muy sabias, como ellos dicen, ellos cuando hablan no te cuentan historias. Ellos hablan casi siempre a través de la metáfora. Cuando yo volví de Las Vegas, que Magín había muerto, una señora se me acerca y me dice: ay, papá, yo te estaba pensando mucho. Le digo: ¿por qué, señora Librada? Y me dice: porque gallo viejo no puede trepar palo, porque si trepa palo no tiene pluma para caer. Con eso me dijo todo el problema de lo que significaba para Magín la fama. Si él se elevaba mucho no iba a poder bajar nunca. Y a través de una metáfora resolvió una complejidad emocional que yo tenía aquí adentro, porque yo fui el que acompañé a Magín en este viaje. De mí fue la última persona que se despidió y encima me tocó traer el cuerpo y darle la cara a la comunidad y decirles perdón. Entonces, bueno, yo dije: lo que hay que hacer es, como ellos pintan este gallo y no hablan de la muerte, hay que hacer pinturas. Entonces busqué pintores primitivistas del Caribe en Lorica, en Cartagena, y les dije: aquí están las historias de Guillermo, se las grabé en audios y los puse a escuchar porque ellos no saben leer y escribir. Y esos audios ellos los pintaron. Entonces el libro tiene 65 imágenes y además está encuadernado a mano. Solo se hicieron 300 ejemplares y quedan como 30 más o menos, muy poquitos. Ahorita lo lanzamos en la Feria del Libro y ya. Eso es No Name, es una editorial de muchas cosas. Dani, cuéntame la historia de Rosa. Bueno, pues la historia de Magín es esa que te conté hace un rato, que es la de 13 años, compone rosas, se enamora de una mujer blanca y está todo racializado porque él es negro y ella es la hija del dueño, pues no del dueño, pero sí el capataz del ingenio. Obviamente esta mujer nunca le paró bolas porque él era pobre, negro y era un niño. Pero esa es la historia de Magín. La historia real también es la de Magín. Esa es mi apuesta política. La otra historia, que es la historia del dato, la historia del periodismo y la historia del historiador fastidioso,
que quiere tener la razón, es que Gerardo Martínez compone la canción en 1918 en Cuba con el Sexteto Habanero, Sexteto Godínez o Sexteto Habanero Godínez, y María Teresa Vera la graba en el Hotel Londres o Inglaterra, Hotel Inglaterra, Hotel Londres, por primera vez en 1920. Y Magín, míralo por donde lo mires, nace en 1921 o en 1922. Lo que pasó, y esa es una apuesta académica que yo tengo, es que cuando llegó el ingenio azucarero a Bolívar, que era el Central Colombia, ellos compraron muchas tierras y dentro de las tierras que compraron quedaron algunas poblaciones. Ellos les hicieron una colonización estética, cultural y religiosa, según investigaciones que yo y económica también, que yo ya he adelantado. Económica porque les cambiaron la moneda y el Ministerio de Hacienda, bueno, no sé quién, el presidente de esa época lo permitió. Les dijo, listo, deja que ellos, ese ingenio maneja otra moneda. Entonces, a las personas que vivían en las poblaciones les vendían las cosas que traían de Cuba. Entonces por eso allá nace el béisbol, en Sincerín, donde está el ingenio azucarero. Entonces, lo que para mí pasó en ese momento es que, según Rafael Cassiani, del Sexteto Tabalá, en los ingenios azucareros ponían unos baffles gigantes y les ponían música cubana. Y entre más cubanos parecieran ellos, más atractivos eran para las mujeres y más sensación de riqueza tenían sobre los demás. Entonces Magín por eso usa boina y hay una colonización estética de los cuerpos. Lo que yo siento que hace Magín es que hubo un desplazamiento de la música que trae Cuba del bullerengue. Entonces él empieza a desplazar el bullerengue. Lo empieza a desplazar. Y esa es la música con la que nace Magín, con la que crece su mamá, pues su familia. Su mamá y su abuela lo hacían. Entonces para mí lo que él hace, entendiéndolo desde una posición hoy académica y no sé qué, es una fagocitación cultural. Es decir, se traga Cuba y lo vomita de otra forma. Entonces él dice que compone Rosa porque le enseñan la letra, se la aprende, pero la canta como un bullerengue, la canta como su mamá lo hacía. Y esa vuelta que le da, que es una vuelta académica, hoy como yo lo leo, quizás para él era una vuelta de resistencia para conservar sus costumbres frente a un reggaetón que es, guardando las proporciones, que se está comiendo todo y desplazando las músicas de la familia. Interesante. Daniel, se nos acabó el tiempo. De antemano, mil gracias por el espacio. Mil gracias por sacar a Magín a la luz. Yo recuerdo que cuando me enteré del proyecto fue justamente en un concierto de Carlos Vives en el Almax, Corferias. Él proyecta la imagen de Magín y yo dije, ¿quién es ese viejo negro? Y empieza a hablar, él compuso Rosa. Aparte que la versión de Rosa que grabó él en La Tierra del Olvido, me gusta mucho el acordeón y Egidio la interpretó de una manera increíble para mí. Tiene unos bajos que suenan muy, muy chéveres. Entonces ahí empecé a averiguar y dije, pero ¿dónde está este disco? ¿Dónde se compra? Y bueno, poco a poco fui llegando hasta conocerte cuando me llevaste el CD. Eso es una obra de arte por donde se mire. Creo que los 2 premios que se ganó son pocos. Y lo que hiciste por Magín, pues es algo que tiene que ser recalcado y reevaluado porque fue lo máximo. Muchas gracias, Daniel. No, a ti por la entrevista y bueno, que valga la pena todo lo que hicimos por Magín y por las generaciones de el bullerengue.